Hola amigos, volvemos con imágenes del puente, el río y la Alameda. Ya saben, ese bar peruano que tanto me gusta, porque normalmente camino por esa Alameda, que son las primeras imágenes que verán en cualquier época del año. Pero las imágenes específicas de este vídeo tuvieron origen en la primavera del 2024. Terminaba yo de mi caminata por la Alameda, siempre salgo a la altura de Amandi y llegando a la carretera voy oyendo un ruido muy grande. Eso normalmente está muy en silencio, si acaso los coches y poco más, pero había un ruido de trabajo muy intenso. Y claro, es que había ocurrido un Argayu, que es el desprendimiento de rocas y de tierra en la ladera de un monte. Aquí tienen el principio del paseo por la Alameda, como les decía, son esas imágenes. Y caminando llegué a donde estaba la excavadora trabajando, porque toda la acera estaba llena de piedras, ya verán las imágenes. Esa excavadora, esa pala estaba quitando toda la tierra para que aquí a nivel de este puente, la salida hacia Amandi. En esos días, el 3 de abril, por esos días, habían ocurrido aguaceros muy intensos, tan intensos que verán las imágenes del río como estaban. Eran aguas muy turbias y claro, cuando llueve con esa fuerza de esos aguaceros, pues dieron lugar al desprendimiento de piedra, al Argayu, que le llaman aquí en Asturias. Ahí al nivel de esa cerca, ya saliendo a la carretera, verán a la excavadora trabajando. Luego volví en junio para ver cómo había quedado. También le pongo las imágenes aquí de junio. Y al final del vídeo tienen las imágenes del mismo lugar, pero ya en el otoño de este año. Verán mi mano tocando la piedra dura, lo que quedó, como dejaron esa ladera de ese monte. Y verán también que todo lo que no es piedra ya está cubierto por la hierba. Normal, porque ya ha pasado el tiempo. Y en la tierra siempre crecen las plantas. Los dejo con las imágenes, sabiendo de qué se trata. Un Argayu asturiano, es decir, un desprendimiento de piedra y tierra. Y miren cómo estaba la acera, que ocurrió en la primavera del 2024.